Buenas tardes, mi nombre es Jorge Silvio Suárez Rojas, soy estudiante del primer cuatrimestre de la licenciatura en Seguridad Pública de la Universidad Digital del Estado de México. En esta ocasión voy a hablar del derecho penal en México. Primero vamos a definir qué es el derecho penal. El derecho penal es el conjunto de normas jurídicas que emanan del Estado para determinar las conductas antisociales, antijurídicas, así como los delitos y las penas de seguridad que han de establecerse a las personas que han delinquido en estas conductas. ¿Cómo llegó el derecho penal a México o de dónde se establece el derecho penal? Sus raíces históricas. Esto se establece desde la época prehispánica con los aztecas, mayas y tarascos. Estas tres culturas ya manejaban un sistema judicial avanzado. Incluso ya tipificaban delitos como el homicidio, el adulterio, el robo, por señalar algunos. Los mayas y los aztecas fue una cultura que practicaba la pena de muerte como su pena capital, como su pena más severa. Los aztecas ya tenían un sistema carcelario, contrario a los mayas que no manejaban un sistema carcelario. Posteriormente, en el México de la colonia, las leyes fueron las ordenanzas españolas las que sustituyeron a las leyes indígenas y principalmente la ley de Indias, que fue una ley que se estableció exclusivamente para las colonias del Nuevo México. Con el México independiente se llegó a establecer el primer código penal, que fue en el estado de Veracruz en 1835, sin embargo fue una tarea difícil y complicada porque aún existía el yugo español y aún existía de alguna manera las costumbres españolas. Posteriormente, voy a hablar un poco de las escuelas, que son las escuelas del derecho penal, que estas surgen para explicar el objetivo o la naturaleza del derecho penal. Tenemos tres escuelas: la escuela clásica, la escuela positivista y la escuela ecléctica. La escuela clásica, su principal expositor es Cesare Beccaria, y la idea principal se centra en el delito, en las consecuencias y en el entorno del delito. Asimismo, también otra idea es el libre albedrío y que la pena es impuesta exclusivamente por el Estado. La escuela positivista es contraria a la escuela clásica. Su idea principal se centra en el autor del delito, es decir, del delincuente. Niegan el libre albedrío y utilizan aquí un sistema científico para la investigación del delincuente. En la escuela ecléctica, esta escuela ecléctica toma preceptos, toma ideas de ambas escuelas. Sin embargo, lo medular es que aquí por primera vez en el derecho penal se establece ya la criminología. Voy a hablar de los tipos de derecho penal para su estudio. Los tipos el estudio de derecho penal se auxilia de aquellas leyes que contemplan delitos que no están contempladas en los códigos penales, tanto federales como estatales. Un ejemplo puede ser, en este caso, el derecho penal administrativo o disciplinario. Aquí, este derecho, su objetivo es velar el buen comportamiento de cuerpos, de personas en conjunto, de paraestatales, de organismos públicos. Las sanciones que se utilizan en este tipo de derecho son sanciones correctivas, como son la degradación del puesto, del cargo, la suspensión del puesto, la cancelación del puesto, o la suspensión de la matrícula o incluso hasta de la cédula profesional. El derecho penal fiscal es otro estudio para aquellos delitos que no están tipificados en los códigos penales. Lo que es el derecho penal fiscal, aquí las sanciones son para los contribuyentes que han dañado o han lesionado a la hacienda pública, al erario público. Las sanciones son multas pecuniarias, son multas remunerativas. Vuelvo a hacer hincapié que son en tanto el derecho administrativo y el derecho penal fiscal, los delitos no están tipificados en el código penal, en los códigos penales. Voy a hablar del derecho penal objetivo y del derecho penal subjetivo. El derecho penal objetivo, en otras palabras, o en pocas palabras, es la ley ya establecida, es la ley ya materializada, es la ley física como tal. Y el derecho penal subjetivo es la facultad que otorga el Estado a las personas para hacer valer ese derecho penal objetivo. Un ejemplo es la denuncia de cualquier delito. En este caso, el individuo o la persona
que denuncia el delito a la autoridad competente está haciendo valer su derecho subjetivo para que sea aplicado un derecho penal objetivo. Fuentes del derecho penal. Bueno, en opinión personal, la única fuente del derecho penal es la propia ley. Sin embargo, hay opiniones que también refieren que otras fuentes del derecho penal podría ser la doctrina, la jurisprudencia, los principios generales del derecho, los usos y las costumbres. Pero en tema penal, reitero que es únicamente la propia ley. El derecho penal requiere ciencias auxiliares para su buen funcionamiento. Las ciencias auxiliares principales, o por mencionar algunas, nos encontramos con la medicina legal o medicina forense, que es una rama de la propia medicina que sirve para que le sirve a los órganos judiciales para esclarecer situaciones, causas de la muerte, tipo de lesiones, tipo de quemaduras. Eso es a través de un médico legista que haga un diagnóstico para determinar el peso o el valor de esas heridas. Podemos hablar de la psicología forense, que también esta es una rama que va a estudiar la mente o va a estudiar el psique de los delincuentes para determinar de sus conductas delictivas. Otra rama o otra ciencia auxiliar nos encontramos con la dactiloscopía, que no es más que es un método para identificar por medio de las huellas dactilares a los presuntos responsables de algún hecho ilícito. Otra ciencia auxiliar es la fotografía forense, que esta se encarga de documentar gráficamente por medio de las propias fotografías y de imágenes la escena del crimen. La balística es otra ciencia auxiliar. Esta se encarga del estudio de los proyectiles, de las balas, hablando en armas de fuego. Son utilizadas la física y la química para determinar el tipo el impacto de esos proyectiles. Otra ciencia auxiliar también puede ser, también es la grafoscopía y grafología forense, que se utiliza para estudiar también por medio de la escritura del delincuente, sus comportamientos, o incluso para saber si esa escritura pertenece al delincuente, hablando de algún fraude. Voy a hablar del delito. ¿Qué es el delito? El delito es toda acción o toda conducta antijurídica, antisocial, que daña los intereses o que daña o lesiona a las personas o a la sociedad. Para tal efecto, el delito se clasifica en delito doloso y en delito culposo. El delito doloso es aquel delito que se consume solo por el hecho de quererlo hacer. Es decir, el delincuente tiene pleno conocimiento de que su conducta su conducta es antisocial, es antijurídica, y sabe que está cometiendo un delito. Tiene pleno conocimiento de que su conducta es antisocial, es antijurídica, sabe que es un delito. Ese es el delito doloso, que sabe lo que está haciendo. El delito culposo, ese se deriva por la imprudencia, es decir, por no respetar ciertos señalamientos o ciertas medidas de seguridad. Un ejemplo puede ser un accidente vial. Cuando el conductor del automóvil no respeta los señalamientos de tránsito y se pasa un semáforo en rojo y provoca un accidente vial. Ese es un delito doloso, culposo. También se puede clasificar por delito por comisión. Este delito por comisión se da o nace cuando, por evitar o por no hacer alguna conducta específica, se provoca un delito. Un ejemplo: el dueño de un perro. El perro sale sale de la casa a la calle, muerde a una persona y le provoca lesiones graves. En ese momento ya hay un delito, que es el de lesiones, y se pudo haber evitado si el dueño del perro hubiera tenido medidas de seguridad, como cuáles, como un bozal, como una cadena, o simplemente no dejar salir al animal. Ese es un delito por comisión. También está el delito por omisión. El delito por omisión se deriva o nace de no hacer lo que por ley o lo que estamos obligados a hacer. Un ejemplo es cuando un oficial de policía
está presente en un asalto y este no hace nada y permite que se consuma el asalto. En ese momento, su obligación legalmente era haber auxiliado para la prevención del delito en ese momento. Otro ejemplo puede ser del mismo accidente vial del que hablé hace unos momentos. La persona herida, llega personal de protección civil, llega incluso policías que en su deber ser deben de saber primeros auxilios y estos no brindan esos primeros auxilios y la persona que sufrió el accidente fallece en ese momento. Ese sería un delito por omisión. Ahora en el tema de las leyes especiales en materia penal. Esto va de la mano con lo que platiqué en cuestión de los códigos de los delitos que no están tipificados en la ley penal. Las leyes especiales en materia penal son aquellas leyes que auxilian al derecho penal en cuestión de los delitos que no están tipificados en los propios códigos. Un ejemplo podría ser los delitos fiscales. Los delitos fiscales están establecidos en el Código Fiscal de la Federación. Otro ejemplo pueden ser los delitos ambientales. Estos están establecidos en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Un ejemplo más serían los delitos electorales, que tampoco están tipificados en el Código Penal, sin embargo sí están tipificados en la Ley General de Materia de Delitos Electorales. Eso es las leyes especiales en materia penal, que son leyes que manejan delitos, pero no son consideradas en el Código Penal. El concurso de normas penales. ¿Qué es el concurso de normas penales? El concurso de norma penal se da cuando dos o más leyes pueden juzgar un acto delictivo. Un ejemplo es, en una jornada electoral, una persona que roba o daña una urna está cometiendo un delito que puede ser juzgado por el Código Penal, en este caso es el robo de la urna o el daño de la urna, y también es juzgado por la materia electoral, y en este caso la norma o la regla general es que va a prevalecer la sanción más severa. En este caso sería juzgado por la ley de delitos electorales. Ese es el concurso de normas, cuando dos o más leyes pueden juzgar un solo hecho delictivo. ¿Qué es la responsabilidad penal? La responsabilidad penal es la consecuencia del delito. No es más que el ser responsable de un hecho delictuoso, de un hecho delictivo, de una conducta antijurídica. Esa es la responsabilidad penal. Es la imputabilidad. ¿Qué es la imputabilidad? Bueno, es la facultad que tienen las personas, o que tenemos las personas, de ser juzgados por las leyes ya establecidas. La imputabilidad, la característica principal de la imputabilidad es que debemos de estar en pleno goce de nuestras facultades mentales, es decir, que sabemos que un delito, sabemos la consecuencia del delito. Esa es una persona imputable. Una persona inimputable, o la inimputabilidad, es caso contrario a lo imputable. La característica principal de la imputabilidad es el carecer de las facultades mentales, el tener dañadas las facultades mentales, o lesionadas o disminuidas. Un ejemplo puede ser una persona con esquizofrenia, una persona con problemas psiquiátricos. Esa es una persona inimputable, o la inimputabilidad. Que voy a hablar ahora de la culpabilidad. ¿Qué es la culpabilidad? La culpabilidad es la reacción que tiene el Estado para contra el delito. Es el reproche que hace el Estado para señalar a una persona culpable. Cabe mencionar que únicamente se puede señalar culpable a una persona mediante una sentencia definitiva. La participación delictiva. ¿Qué es la participación delictiva? Es cuando dos o más personas participan en el mismo hecho delictivo. Un ejemplo puede ser un robo en pandilla. 3 o 4 personas asaltan a una persona, es robo en pandilla, hay más personas involucradas en el delito. Una violación múltiple, un fraude, incluso hasta un homicidio, cuando hay un autor intelectual y un autor físico. Esa es la participación delictiva, cuando 2 o más personas participan en el mismo delito o son colaboradores del mismo delito. La pena, vamos a hablar de la pena. ¿Qué es la pena? La pena no es más que el pago por la conducta delictiva. La pena es el castigo por haber incurrido o haber violado alguna ley.
La pena tiene ciertas características. Tiene que ser intimidatoria, es decir, provocar temor al delincuente para que no vuelva a delinquir. Tiene que ser aflictiva, debe dejar una preocupación al delincuente. Debe ser correctiva, corregir su conducta. Debe ser justa, es decir, que no sea severa, sino conforme al delito cometido. Este es un principio de equidad. Debe ser legal, es decir, debe estar establecida en los códigos penales, debe estar establecida en los códigos penales. Ese es el principio de legalidad. Debe ser ejemplar para la sociedad y que esos no cometan más delitos. Voy a hablar de la condena condicional. La condena condicional es la suspensión o la pausa de una pena. Su regla principal el punto medular es de que la pena principal no exceda de 4 años. Si la pena principal no excede de 4 años, se puede dar la figura jurídica de la condena condicional. En este caso es el juez quien va a determinar si hay condena condicional. En algunos países la condena condicional le llaman libertad condicional. En México es condena condicional. La sustitución o conmutación de la pena. ¿Qué es esto? En pocas palabras o muy sencillo, es cambiar la pena principal por una pena menor. En este tema, o en el cambio de la pena, en la conmutación de la pena, en delitos políticos, el facultado para hacer esto es el Ejecutivo Federal. En temas políticos, en delitos políticos, es el Ejecutivo Federal, y en los demás delitos es el juzgador. Un ejemplo puede ser el trabajo en favor de la comunidad o pagar una multa pecuniaria. Esa es la sustitución de la pena, es pasarla a una pena menor. ¿Qué es la extinción de la acción penal? La extinción de la acción penal no es más que dar por terminada la pena, dar por terminada la sentencia a la que fue sujeto el responsable del delito. Maneras de extinguir la acción penal, pues bueno, puede ser por muerte del imputado, puede ser por terminación ya de la pena, es decir, que ya la sentencia ya acabó, ya cumplió sus años de prisión, sus años de castigo. Puede ser por prescribir la acción penal, por prescribir la pena. Puede ser por indulto, que esto le corresponde únicamente al Ejecutivo Federal. Puede ser por amnistía, hablando de tratados internacionales. Puede ser por reconocimiento de la inocencia, o puede ser también por la rehabilitación del delincuente. La pena de muerte. La pena de muerte en México ya está abolida desde el año 2005. En el gobierno de Vicente Fox fue un mandato que él dio, fue una ordenanza que él dio, el que ya se aboliera la pena de muerte, el cual ya no está establecida en México desde el 2005. Y el principio fundamental para abolir la pena de muerte en México fue un tema de derechos humanos, porque se refiere que el hombre, en este caso el juez, el juzgador, puede equivocarse. Por solo el ser hecho de ser hombre, puede equivocarse. Entonces, la pena de muerte pues, se abolió principalmente por un tema de derechos humanos y porque el hombre, en este caso el juzgador, se puede equivocar. Por último, voy a hablar de las medidas de seguridad colectivas y medidas de seguridad individual. Las medidas de seguridad colectivas sirven o son necesarias para proteger a la sociedad en sí como tal. Un ejemplo, una persona que tiene una enfermedad mental, específicamente la esquizofrenia. Esa persona tiene que estar bajo prescripción médica o bajo tratamiento médico. ¿Por qué? Porque si esta persona sale a la calle, a la sociedad, y en ese momento tiene un trastorno mental, puede cometer un delito. Entonces, ahí la sociedad, la colectividad está en riesgo. La medida de seguridad es que esté bajo prescripción médica, que esté con tratamiento médico para evitar cualquier trastorno mental. Y las medidas de seguridad individuales son aquellas que tiene la obligación el Estado de proporcionar a los individuos para evitar cualquier riesgo que afecte su integridad física. Con esto termino. Buenas noches.